Hola y bienvenidos a Cocina Lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando ensalada griega. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy, que es ensalada griega. Tengo queso feta, un chile verde, tomates, cebolla morada, la mitad de un pepino inglés, jugo de un limón, orégano, aceite extra virgen de oliva, un diente de ajo finamente picado, un tercio de taza de aceitunas Kalamata. Estoy usando de esa, y la que yo voy a estar usando tiene semilla. Entonces, si a ustedes no les gusta con semilla, lo pueden comprar la que no trae semilla. Sal y pimienta negra. Todos los vegetales ya están bien lavados. También vamos a estar necesitando un frasco pequeño donde vamos a estar preparando el aderezo. A esta ensalada también le pueden agregar lechuga y queda bien sabrosa también. La receta completa también la pueden encontrar en la cajita de descripción. Lo primero que voy a comenzar a hacer es remover el final del tomate y lo voy a estar partiendo en 4. Y de aquí voy a estar sacando, de cada pedazo del tomate voy a estar sacando aproximadamente 3 pedazos. Y este mismo paso voy a hacer para los 4 tomates. Los tomates son tomate Roma. Ahora vamos a agregar el tomate en el recipiente donde vamos a estar preparando la ensalada. Lo vamos a colocar todo juntito así, el tomate. A la mitad del pepino le voy a estar quitando el final de este lado. Ahora lo que yo hago con un pelador, le voy a estar quitando un poco de piel. No lo voy a pelar completamente, solo me voy a estar como escapándome un pedacito nada más. Vaya, por ejemplo acá le quito un pedacito de piel, el próximo lo vamos a dejar así verdecito, y así ustedes lo pueden pelar a la distancia que ustedes desean. Si quieren la línea más delgadita, todo va a ir más cerca, ¿verdad? Bueno, así. Y ya una vez esté cortadito, queda bien bonito. Vean, esta me va a quedar más cerquita, pero así. Ahora lo voy a estar cortando completamente así por mitad. Y le voy a estar removiendo la semilla. Vean, estoy usando una cucharita bien pequeñita y es perfecta para remover la semilla del pepino. Lo mismo con la otra. Esta parte de remover la semilla es opcional. A mí así me gusta, entonces si ustedes le quieren dejar la semilla, es opcional, ¿verdad? Y el pepino que estoy usando es pepino inglés. Ahora lo que voy a estar haciendo es cortando el pepino como en media luna. No muy grueso. Tiene que ser un tamaño así. Ahora agregamos el pepino. La cebolla la voy a estar cortando por mitad. Y ahora la voy a cortar en media luna. El corte de la cebolla tiene que ser delgado. Vean. Y lo mismo hago para la otra mitad. Una vez la cebolla está cortada, la vamos a separar. Así para que nos quede bien sueltecita. Ahora la agregamos. Vean, mis manos están bien lavaditas, entonces voy a tocar así la cebolla con mis manos, así agrupándola, ¿verdad? Ahora el chile verde, le vamos a remover todas las semillitas. Una movidita le damos para que salga todo esto. Así, arrancamos lo de arriba. Entonces ahora le voy a estar removiendo las semillitas y todas estas cositas acá también. Eso. Ahora cada mitad de este chile verde lo voy a partir en 2 y lo comenzamos a cortar. Lo vamos a estar cortando también delgado. Agregamos el chile verde. Ahora ya tenemos los vegetales partidos.
Vamos a continuar con lo que es el aderezo. Para el aderezo lo primero que vamos a estar haciendo es agregar el aceite en el frasquito. Aceite extra virgen de oliva, jugo de un limón, orégano, el ajo. Aquí voy a estar agregando sal al gusto, y con la sal tenemos que tener un poquito de cuidado porque el queso feta, ese ya tiene sal también, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen que hacer al cálculo ustedes, cuántas sal le van a agregar. Y también voy a estar agregando un poquito de pimienta negra. Ahora lo voy a tapar y lo revolvemos, asegurándonos que quede bien revueltito. Vean. Agregamos las aceitunas, el queso feta y por último el aderezo. Ven qué fácil es. Esta receta es súper deliciosa y rápido de preparar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es revolver todo. Vean qué lindo, miren, todos los colores y las verduras. Esto va a estar delicioso. Si desean también ustedes pueden agregar un poquito de miel. Cuando están preparando el aderezo le pueden agregar un poquito de miel. Eso es opcional también. Ahora voy a servir un poco en este platito. Los dejo con esta deliciosa receta y espero la puedan preparar. Y déjenme saber si les ha gustado la receta en los comentarios. Y no olviden de dejarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Será hasta la próxima. Adiós.